100.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (8:37) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a Jorge Ortiz, un reconocido periodista internacionalista, escritor. Lo invitamos a hacer unas reflexiones sobre Perú, que este domingo llegó extraditado de Estados Unidos Alejandro Toledo, expresidente de la República, acusado formalmente de haber recibido dinero de Odebrecht, esta empresa en países donde corrompió y en países como el Ecuador, donde se busca revisar esa sentencia diciendo que es persecución política. Pero el Perú es un caso sui generis quizás en la región. 3 presidentes de este momento presos: Alberto Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. Anteriormente estuvo Ollanta Humala, fue procesado también PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y Alan García, por la persecución judicial, terminó suicidándose porque estuvo procesado judicialmente. ¿Qué significado tiene? A diferencia de países, insisto, que buscan la revisión de sentencias por presunta persecución política, en Perú se ha actuado la justicia y sigue actuando. Incluso la actual presidenta Boluarte está procesada por presunta corrupción. Jorge, muy buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Sí, la justicia peruana ha tenido la ventaja de que no ha habido nadie que se proponga específicamente meterle la mano. Meterle la mano a la justicia es algo que, si un político lo anuncia, como lo anunciaron aquí en la década engañada, en la década de la mentira, pues debería ser condenado inmediatamente por destrucción de la democracia, por conspiración, por rebelión, porque meterle la mano a la justicia es destruir la democracia, y eso fue lo que pasó en el Perú. Nadie ha hecho eso, gracias a lo cual los presidentes que han cometido excesos en el ejercicio de su función, que es lamentablemente el caso de la mayor parte de los últimos presidentes del Perú, han terminado presos, y han terminado presos sin que nadie se atreviera a decir que eran lawfare, que era una conspiración para usar la justicia en su contra, sino que han tenido que comparecer ante la justicia. Y como tú muy bien lo dijiste, pues aparte de Alejandro Toledo, que llegó ayer a Lima extraditado por los Estados Unidos, están también presos Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Pedro Castillo, por supuesto. Además tuvieron problemas, como tú bien lo dijiste, Ollanta Humala y Juan Pablo Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski. Así es que en el Perú la justicia se ha mantenido independiente, nadie le ha metido la mano, ha logrado mantenerse como un poder independiente, y eso ha logrado que la lucha contra la corrupción sea más eficaz. No se ha logrado todavía evitar la corrupción, pero sí se ha dado un paso gigantesco, que es sancionarla. En el Ecuador todavía hay impunidad, todavía los grandes ladrones se amparan en que son perseguidos políticos y han logrado instalar en parte de la sociedad el relato de que son perseguidos políticos y por lo tanto no han rendido cuentas de la justicia. Pero en el Perú y en otros países de América Latina, donde Odebrecht intervino sobornando con muchos millones de dólares a funcionarios para obtener contratos, como fue sin duda el caso ecuatoriano, pues en otras partes del caso, el caso de Odebrecht ha terminado con gente en la cárcel. En el Ecuador, pues todavía falta la parte fundamental de esa sanción de la justicia. Jorge, para explicarlo, ¿qué hizo Alejandro Toledo y su beneficio que se le acusa de Odebrecht, de haber recibido más de 30 millones de dólares? Bueno, Alejandro Toledo fue presidente del Perú entre el año 2001 y el año 2006.
previamente en el año 2000 había sido candidato presidencial frente a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori había sido presidente 10 años y se las arregló para modificar la Constitución, como hacen todos los aspirantes autócratas, modificar la Constitución para volver a ser candidato un tercer periodo. Y el resultado de esa elección fue altamente cuestionado y cuestionable. Parece que le metieron la mano a las urnas y Toledo fue perjudicado. Fujimori no pudo mantenerse en el cargo, la sociedad peruana reaccionó al intento de Fujimori de perpetrarse, a pesar de que Fujimori había sido en sus 2 primeros mandatos, si bien había transgredido ciertas líneas rojas de la democracia, por ejemplo, asumiendo plenos poderes, sin embargo había logrado doblegar a la hiperinflación y había vencido al terrorismo, a los grupos de extrema izquierda que se habían sublevado muy sangrientamente. Pero ese afán de perpetuarse de Fujimori llevó a que Alejandro Toledo sea su rival. Un año después, en el 2001, ya no pudo mantenerse Fujimori y Alejandro Toledo llegó a la presidencia. Él convocó una marcha que fue muy famosa, la Marcha de los Cuatro Suyos, en el Tahuantinsuyo, en el imperio inca peruano, a partir del, si no me equivoco, el 9º inca, que fue Pachacútec. El imperio inca estaba muy consolidado y estaba dividido en 4 suyos. 4 suyos eran 4 regiones administrativas. Cuando Alejandro Toledo convocó esta marcha de los 4 suyos, quiso decir 2 cosas. Primero, que de los 4 puntos cardenales del Perú, la gente convergiera en Lima para protestar contra la dictadura de Fujimori. Y además dijo, no se trata de que sea un sector político tal o cual, sino que todos los sectores políticos converjan en esta marcha de los 4 suyos para derrotar a la dictadura. Y en efecto, Fujimori no pudo mantenerse. Alejandro Toledo fue presidente entre el 2001 y el 2006. Pero parece que esos fueron los años de la gran expansión de Odebrecht. Y Odebrecht, esta empresa brasileña de construcciones, pues parece que se dedicó a repartir sobornos. Lo hizo en prácticamente todos los países, del Ecuador incluido, desde luego. Y según parece, Alejandro Toledo pues pecó, recibió $35 millones. En el año 2007, cuando se le venía la justicia encima, huyó del Perú, se refugió en los Estados Unidos y durante 6 años utilizó todas las argucias jurídicas, recurrió a todos los grandes despachos de abogados para tratar de evitar su extradición. Pero finalmente la justicia norteamericana, después de procesar todos los recursos presentados por Alejandro Toledo, resolvió a principios de este mes que estaban agotados los recursos y que Alejandro Toledo pues había demasiados indicios de que en efecto había tenido actos de corrupción, esta coima de $35 millones, y fue extraditado ayer. Él tiene 77 años, dice estar enfermo, está pidiendo que le sea concedida la reclusión domiciliaria en vez de estar en la prisión, pero claro, lamentablemente, pues Alejandro Toledo, un hombre de extracción indígena, que despertó mucho entusiasmo en un momento dado en el Perú, porque el Perú sintió que al fin, después de muchos años de predominio de la clase blanca limeña, el poder había pasado a los sectores andinos populares. Pues fue una gran decepción para los peruanos y terminó siendo un hombre sensible a la corrupción y hoy está preso, como están presos otros presidentes del Perú. Claro, esta expectativa fue luego de la era Fujimori, el presidente interino Valentín Paniagua, y llegó el Cholo Toledo. Hubo una expectativa y ahí están los resultados, Jorge. Exactamente, porque uno de los grandes errores que suelen cometer los pueblos es creer que deben ser representados por personas como uno, es decir, no personas que sean intelectualmente superiores, preparados, capaces. En el Ecuador lo hemos visto, hemos elegido alcaldes, por ejemplo, en Quito, pensando en que, o lo ha elegido la gran masa de votantes, pensando en que este hombre es parecido a mí. Y claro, no es eso lo que deben buscar los pueblos. La democracia representativa debería ser la democracia de los mejores, en que los pueblos votan por los mejores, por las personas más capacitadas, más preparadas, con más equipos, que puedan en efecto ofrecer soluciones, y no buscar simplemente una persona que sea parecida a mí, porque eso pues lleva a lo que lleva a tener
Quito, los alcaldes que ha tenido el Perú, los presidentes que ha tenido. En el Perú, claro, sigue repitiéndose esa pregunta que en 1969 hizo Mario Vargas Llosa cuando publicó Conversación en la Catedral, ¿no? Ahí tenía un protagonista que era un poco el alter ego del mismo Mario Vargas Llosa, que era Santiago Zabal, el protagonista de Conversación en la Catedral, que preguntaba en qué momento se había jodido el Perú. Esa era su expresión y durante todo el libro, en sus diálogos con el Sambo Ambrosio, Santiago Zabal, la Zabalita, se pregunta constantemente en qué momento se había jodido el Perú. Y hasta ahora, esa es una pregunta presente en el Perú y que se ha trasladado a otros países. También aquí podemos decir en qué momento, tratar de saber en qué momento se había jodido el Ecuador, en qué momento estos países dejaron de tener un futuro promisorio, un futuro de expectativa, un horizonte luminoso, y en qué momento se convirtieron en sociedades en disolución, como es sin duda el caso ecuatoriano. Yo creo que en el Ecuador ha habido una serie de episodios que podríamos decir en ese momento se había jodido el Ecuador. Pero yo creo que el momento crucial fue en 2007, cuando llegó al poder Rafael Correa y primero con su retórica tan confrontacional dividió al país en dos, lo partió. Hoy tenemos una sociedad dividida con grandes rencores, sin capacidad de diálogo. Y además se instaló la corrupción. Se instaló, por ejemplo, el Estado ecuatoriano se volvió cómplice de las grandes mafias del narcotráfico, y el narcotráfico fue lentamente penetrando en el Ecuador desde el 2007. Cuando ya con Correa fue en el año 2021, empezaron otra vez los norteamericanos a cooperar en la lucha contra el narcotráfico y empezaron los decomisos en grandes cantidades de droga. Se multiplicaron por 10, por 20 los decomisos de droga. Claro, las mafias empezaron a atacar, empezaron a vangarse. Ese pacto Estado-mafias que todos los estudios de la gente más capaz en estos temas han hecho, pues demuestran que ese pacto entre el Estado ecuatoriano y las mafias se rompió, y hoy las mafias están dedicados a generar el caos. Lamentablemente estas sociedades, volviendo al tema de la pregunta de Mario Vargas Llosa de en qué momento se había jodido el Perú, muchas de estas sociedades dejaron de ser sociedades con horizontes esperanzadores para convertirse en sociedades en dispersión, en que los jóvenes buscan otros horizontes, se van, abandonan el país porque sienten que aquí tienen muy pocas oportunidades y que estos países de esta área están cada vez peor y no tienen un horizonte luminoso. Y esto de que haya presidentes presos, pues genera un ambiente de zozobra. Pues si no podemos esperar no podemos esperar soluciones en quienes hemos elegido, sino que se dediquen a enriquecerse, a recibir coimas, y después de expresidentes a viajar por el mundo, a recorrerse el continente hablando, dando lecciones, haciendo declaraciones, dando entrevistas. Pues claro, la gente pierde la fe, pierde la esperanza, pierde toda expectativa en sus países. Y claro, queda la pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral en 1969, en qué momento se había jodido el Perú, que también podríamos decir en qué momento se había jodido América Latina. Jorge, quizás la diferencia cuando compara con Ecuador y Perú: en Perú 6 presidentes procesados, hoy 3 presidentes en la cárcel, pero funciona una institucionalidad en el Perú. Hasta hace poco hubo estas acciones violentas en todo el territorio peruano, más de 70 muertos, y el riesgo país no subió sustancialmente. Con un Banco Central autónomo, independiente, y otras instituciones como la justicia peruana. Es decir, hay una diferencia entre la solidez institucional y la debilidad institucional, o la ausencia de institucionalidad en países vecinos. Sin duda, tu diagnóstico es absolutamente preciso, Miguel. Es evidente que el Perú, lo que te decía al principio, en el Perú nadie se le ocurrió decir una tontería, una cosa tan desfachatada como que hay que meterle la mano a la justicia. Y al no meterle la mano a la justicia, y al no meterle la mano al Banco Central, y al permitir que las instituciones peruanas sigan funcionando, incluso la prensa independiente,
se salvaguardaron principios básicos de la democracia, gracias a lo cual, si bien la política peruana es llena de turbulencias, es una política tormentosa, conflictiva, la economía sigue creciendo. El Perú sigue poco a poco sacando gente de la pobreza, integrándola a la clase media, creciendo, la economía peruana volviéndose cada vez más autosustentable, lo contrario de que pasó aquí. Aquí la destrucción de las instituciones, la metida a la mano de la justicia, el ataque sistemático, perverso contra la prensa independiente, el convertir al Congreso en una dependencia de los caciques, y no en un lugar donde se procesan las controversias políticas de las sociedades, se le hizo un daño terrible. El Ecuador, pues hoy es un país que sus controversias políticas repercuten inmediatamente en la economía, la paralizan, la estancan, y obviamente en vez de sacar a la gente de la pobreza, lo que estamos haciendo es que cada vez haya más pobres y sobre todo cada vez haya más desesperanza. El caso peruano, implacables en la justicia con la aplicación de las normas del derecho, los códigos. Un presidente Fujimori, luego de su administración de 10 años, 90-2000, le cayó una sentencia de 25 años y está pagando en la cárcel que él mismo construyera con Vladimiro Montesinos, su asesor. Es decir, ha sido implacable la justicia con la aplicación de la ley, Jorge. Sí, esa es la ventaja, que el Perú logró mantener una justicia independiente que sigue funcionando y que además, pues, al mantenerse la prensa independiente o buena parte de la prensa independiente, los expresidentes, los gobernantes, los caudillos, los caciques, los líderes políticos no han logrado implantar en la sociedad su propio relato sobre la corrupción. La gente, pues, a pesar de los esfuerzos que en su momento hizo Alan García o hizo Ollanta Humala o hizo Alberto Fujimori y sin duda ha hecho en los últimos años Alejandro Toledo, no lograron convencer a la gente de que los juicios en su contra por corrupción eran persecución política. En el Ecuador hay un 22-25% de la población que, a pesar de todas las evidencias en contrario, siguen creyendo el relato de que los casos judiciales por corrupción son venganza política. Y claro, eso es impunidad. El momento que la gente en realidad se cree ese relato y se niega a ver las evidencias de gente que estuvo en el gobierno, en cargos de diferente nivel, viajan por el mundo, tienen dinero para campañas electorales, para pasearse por aquí, por allá, dar conferencias y dar entrevistas. A pesar de todas esas evidencias, siguen creyendo que las denuncias de corrupción son venganza política. Pues claro, la impunidad se implanta y creo que lo peor para una democracia, lo peor, es la impunidad, cuando la gente siente que la justicia no funciona, que la justicia no es igual para todos, que se puede cometer actos de corrupción masivos de millones de dólares, como fueron todos los casos relacionados en todas partes con el caso de Brecht. Se pueden cometer esos desfalcos sin pagar ante la justicia y más bien erigiéndose en víctimas de la persecución política y utilizando esos juicios en su contra como elementos para su propia promoción política. Mientras no tengamos una justicia recta y correcta, mientras no tengamos unos jueces decentes, gente que no se venda ni por un plato de lentejas ni por un puñado de dólares, sino jueces que amen la justicia más que el dinero y que se nieguen a soltar a un delincuente, a un narcotraficante por unos dólares. Pues mientras no tengamos una justicia recta, el país no saldrá, los países no saldrán y seguiremos haciéndonos la pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral, ¿en qué momento se ha jodido nuestro país? Que es la pregunta que Vargas Llosa la aplicó al Perú, pero que es aplicable, creo yo, a muchos países de América Latina, desgraciadamente el Ecuador incluido. Jorge, Alejandro Toledo lo tiene difícil con este proceso en donde hay serias acusaciones de haber recibido el dinero de Odebrecht.
Sí, lo tiene muy complicado. Es evidente que la acusación contra él de lavado de activos y de colusión es una denuncia sólida presentada por la Fiscalía peruana, que además ha tenido mucha constancia, ¿no? Ha seguido, ha insistido, a pesar de que Toledo se fue en el año 2017, se refugió en los Estados Unidos. Él había sido un presidente que tuvo mucha relación con los organismos internacionales de crédito cuya sede está en los Estados Unidos, y pensó que el gobierno norteamericano lo ampararía. Y sin embargo, la justicia norteamericana lo que hizo es procesar los recursos presentados por Toledo. Fueron recursos hábiles, constantes, que duraron 6 años, pero al cabo de 6 años la justicia norteamericana dijo: hay demasiados elementos probatorios de que en realidad el presidente Toledo, o el expresidente Toledo, cuando era presidente, recibió esas coimas de Odebrecht, y terminó autorizando la extradición. Además, el gobierno peruano fue muy insistente, la justicia peruana fue muy insistente en pedir la extradición, algo que no ha ocurrido en todos los países, y por eso no todos quienes se beneficiaron por la corrupción de Odebrecht en diferentes países están presos. Hay muchos que siguen disfrutando ese dinero. Además, en el caso de Alejandro Toledo, el haber tenido, como tuvo durante todos estos años, abogados de muy alto renombre en los Estados Unidos, bufetes de abogados muy sólidos, muy bien implantados y por lo tanto muy caros. Lo único que hizo es demostrar que él tenía mucha plata. ¿Cómo se ve que tiene mucha plata? Fruto de la corrupción. Otros líderes políticos que viajan por el mundo, que aparecen hoy en Venezuela, mañana en Cuba, pasado en México, después están en Rusia y después están en Bélgica. Uno dice: ¿cómo hacen para viajar tanto si no hubo corrupción en su caso? En el caso de Toledo, pues el haber tenido los abogados que tuvo demostró que tenía mucho dinero, lo cual terminó siendo un tiro por la culata, porque la justicia norteamericana también utilizó ese elemento de los abogados carísimos como prueba de que tenía más dinero del que podía demostrar. Y por eso la extradición que se concretó ayer, la llegada de Toledo a Lima, fue muy penosa. Un hombre viejo, ya tiene 77 años, está evidentemente deteriorado. Y ver un expresidente que había sido un momento, una esperanza para el Perú, este líder de ascendencia indígena que convocaba esta marcha de los 4 suyos y que lograba que converjan sobre Lima millones de personas venidas de todas las proveniencias ideológicas y de todas las provincias, de todas las regiones del Perú. Este líder poderoso que un momento generó una expectativa, llegar a Lima, pues esposado, humillado, fue muy triste para él, pero ese es el precio que deben pagar los corrompidos, por mucho que se dediquen a decir que son perseguidos políticos. Jorge, esta experiencia del Perú que se compara en la región, de alguna manera también refleja estos tentáculos de la corrupción que en nuestros países han existido. Y no solo por Odebrecht, por cierto, fue un caso emblemático Odebrecht, pero el resto de países sufren estos tentáculos de la corrupción, incluso esta corriente que quiere tomarse los países y que lo han hecho. Hace más de 60 años lo tiene Cuba, hace más de 20 años lo tiene Venezuela, y también no sabemos cuántos años va a ir Nicaragua, pero esta corriente, a través de la corrupción, quiere seguir tomando los países. Sí, lamentablemente, y es por eso, porque todavía la justicia no funciona correctamente en nuestros países. Hay demasiados juececitos que se venden por un puñado de dólares, jueces miserables sin ningún sentido de la ética, de la responsabilidad, de la corrección, de la moral, y que se venden, que además se sienten vivos porque recibieron una plata de un narcotraficante, lo soltaron y aseguraron su futuro. Miserables. Pero evidentemente, pues hay una corriente en América Latina que
hizo mucho dinero en los años de la bonanza, de los altos precios de las materias primas. Hicieron mucha plata y esa plata hoy la utilizan no solamente para vivir como reyes, sino también para viajar por el mundo y hacer política, tener dinero para hacer política. Quizás los dos casos más notables son el de Nicaragua, ¿no? El de Nicaragua es evidente que Daniel Ortega y su mujer se han enriquecido a manos llenas. Si los Somoza se apoderaron en los años 70 de gran parte de la riqueza de Nicaragua, hoy son unas personas de codicia media al lado de la enorme codicia de Daniel Ortega y de su mujer Murillo que se apoderaron de toda Nicaragua. Y el segundo caso es el de la Argentina, ¿no? La Argentina, en los gobiernos de la familia Kirchner, del marido y de la mujer, 12 años, los precios de la soja, como le dicen los argentinos, pues estuvieron en niveles altísimos. Eso hizo que la Argentina tuviera enormes ingresos y mucha gente se confundiera allá en la Argentina como se confundió acá, creyendo que tanto dinero era por la excelencia de sus gobernantes, cuando era por los precios internacionales de las materias primas, la soja en Argentina, el petróleo aquí. Y con todo ese dinero, pues no solamente robaron mucho, sino que encandilaron a sus votantes y el peronismo se instaló en el poder como aquí se instaló el correísmo. La familia Kirchner, pues es evidente que ha hecho muchísimo dinero. Nunca la señora Cristina Kirchner logró explicar, ni siquiera se preocupó de hacerlo mucho, cómo había multiplicado su patrimonio en la medida que lo hizo. La señora Kirchner, igual que el señor Correa, tienen sentencias dictadas por la justicia por casos de corrupción. Y claro, la Argentina es un país también en que la corrupción se instaló con mucha fuerza y el peronismo sigue siendo una fuerza política muy significativa. Ahora en octubre va a haber elecciones en Argentina y la Argentina tiene la gran ocasión de librarse al fin del peronismo, una doctrina que en sus diferentes versiones, desde el neoliberalismo hasta el socialismo del siglo XXI, pues ha gobernado la Argentina, salvo pequeñas intermitencias desde 1946, arrasando. Un país que en 1946, cuando llegó el general Perón al poder, era la sexta economía del mundo, con enormes reservas de oro, con un potencial de crecimiento estruendoso, y que llegó el populismo con todas estas ofertas que encandilan, que llenan de ilusión a las masas y que terminan generando grandes daños a las sociedades. El populismo en todas partes, el de derecha y el de izquierda, el del primer mundo y el tercer mundo es igual en todas partes, seduce a las masas, especialmente a las masas intelectualmente más frágiles, las encandila con sus promesas, con su discurso revanchista, con su discurso de igualdad, de ataque a los sectores privilegiados, explotadores, y al final termina haciendo unos daños tremendos a las sociedades. Eso es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces en América Latina, que seguirá ocurriendo mientras el populismo exista y que hoy mismo pues está causando muchos daños en América Latina. La corrupción es solamente una de sus expresiones. Jorge, a propósito de este análisis regional que ha hecho sobre la corrupción, quizás la diferencia, países como el Perú bien ha reivindicado la justicia peruana, en donde Fujimori, pese a los intentos de su hija Keiko y los pedidos de amnistía, él sigue ahí con una condena de 25 años. A diferencia de que en el Ecuador jueces corruptos con facilidad dan las medidas constitucionales, habeas corpus, medidas cautelares, acciones de protección. Es decir, ese es el contraste en la región, Jorge. Ese es el contraste en la región, Miguel. El Perú tuvo la suerte en 1993 de tener una constitución hecha con proyección hacia el futuro. Si bien la hizo Fujimori, que ya se había declarado jefe supremo en abril del 92, fue una constitución pensada para que dure muchos años en el Perú, a diferencia de lo que ocurrió en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, en el año 2008 se aprobó una constitución, entró en vigencia una constitución que se había hecho en Montecristi, no pensando en el futuro del Ecuador, sino que fue hecha para un líder, por un líder. Lo mismo que ocurrió con la Carta Negra y la Carta de la Esclavitud durante los gobiernos de los presidentes Juan José Flores y García Moreno. Constituciones hechas para un caudillo. La de 2008 fue hecha para
para Correa, por Correa. Y claro, introdujo una serie de barbaridades, una serie de principios jurídicos brutales que están permitiendo esto. Cuando se oye especialmente a los correístas más obtusos, más lentos de entendimiento, qué brutalidad, la violencia que está padeciendo estos días el Ecuador, qué terrible, y Lasso no hace nada. Sí, Lasso no ha sido el presidente más activo, muchas veces se le puede acusar y se le debe acusar de pusilánime, ha sido lento de reacciones, pero ciertamente la violencia actual del Ecuador, el desate de la delincuencia y la multiplicación del tráfico de drogas no es un fenómeno que empezó en 2021 con Lasso, es un fenómeno que empezó en el 2007 con Correa, porque en el 2007 llegó al poder en el Ecuador un presidente en cuya campaña, según lo dijo uno de los líderes más importantes de las FARC, el Mono Jojoy, las FARC y sus carteles aliados habían puesto dinero en la campaña. Y claro, tuvieron vía libre en el Ecuador, por eso en el 2008 fue el ataque en Angostura, y en el 2009 fue cerrada la base de Manta. Grandes gritos, soberanía, qué maravilla. Ahí está la soberanía, estamos viendo hoy las consecuencias de esa presunta soberanía que fue la expulsión de la base de Manta. A partir de entonces el Ecuador se volvió con el tema de la eliminación de las visas, de la ciudadanía universal, otros disparates correístas, se volvió un centro de convergencia de narcotraficantes. Y hoy el Ecuador dejó de ser un país de paso para ser un país que participa muy activamente en el tráfico de drogas, con la violencia que eso significa. Lamentablemente, pues en el Ecuador, en esa constitución, volviendo a la anterior, en la constitución del 2008, se introdujeron una serie de normas que permiten cosas como esta, que cualquier juez del pueblo más lejano y perdido apruebe un habeas corpus por el cual un delincuente que ha sido buscado, perseguido, rastreado durante años con gran esfuerzo de la policía sea liberado en cuestión de minutos. Y claro, todo esto garantiza impunidad, y no solo garantiza impunidad, sino que multiplica la violencia. El Ecuador necesita una nueva constitución, no una asamblea constituyente, es siempre una mala solución. Necesita una nueva constitución. Y si el presidente Lasso hubiera sido un presidente más activo, que hubiera entendido un poco más la política, que hubiera oído a alguien, parece que el señor con su soberbia no oye nunca a nadie, que se cree el dueño de todas las respuestas. Si es que hubiera oído a alguien, seguramente pues hubiera hecho lo que mucha gente le recomendaba, como el doctor Simón Espinosa, que decía hay que someter a plebiscito. Si queremos seguir con esta constitución, la barbaridad esta de Montecristo, si queremos volver a la constitución de 1998, una constitución hecha también por una asamblea constituyente, pero hecha con consensos, una constitución hecha para el Ecuador, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero hecha para el Ecuador, en vez de la Constitución de 2008, que no fue hecha para el Ecuador, sino para Correa, para los 10 años que Correa se preparaba, o 20 o 30, porque quiere volver, se preparaba para quedarse gobernando el país. Y se introdujeron todos estas instituciones y se destruyeron otras, que han permitido este desate tan brutal de la violencia y esta pérdida de toda institucionalidad en el Ecuador. El Ecuador es hoy evidentemente un país con muchas muestras de ser un estado en disolución, un estado que apunta hacia estado fallido, y del cual no se ven horizontes claros. No hay que perder la esperanza, desde luego, y hay que seguir todos los días trabajando y luchando por a ver si sacamos a nuestro país adelante, pero las perspectivas no son malas y no sirve de nada llenarse de falsas ilusiones. Claro, hay que despertar por la paz en el país de la gente buena. A Jorge Ortiz, escritor, periodista, muchas gracias, como siempre, sus opiniones muy respetables de este ámbito internacional en América Latina. Jorge, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia de este lunes 24 de abril. Ya viene en Exa FM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, un feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy buen día a todos.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La mejor inversión para tus utilidades es un nuevo Chery 2024. El Chery Arizo 5 Pro, un sedán familiar de gran equipamiento. Y el Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido, son tu mejor opción. Encuéntralos con bonos de hasta $500, crédito directo y cuotas desde $199 en concesionarios Manesa Center de Quito, Guayaquil y Cuenca. Aprovecha esta oportunidad de llevarte a casa un 0 kilómetros con beneficios imperdibles. Chery, innovación que no se detiene.